Viaducto de Trapagarán. La variante sur metropolitana es la infraestructura diseñada por la Diputación Foral de Vizcaya para solucionar los problemas de congestión de la actual autopista A8 en el tramo entre Santurtzi y Basauri, así como para atender las demandas de tráfico de largo recorrido actuales y futuras a su paso por Bilbao. La primera fase alcanza desde el nudo de Santurtzi hasta el de Larraskitu. Esta fase contempla un total de 10 tramos de obra, siendo el tramo 3B, Viaducto de Trapagarán, el tramo en el que la autopista A8 y la nueva variante sur metropolitana siguen trazados independientes, encadenando esta última un itinerario que en su mayor parte consta de túneles y viaductos hasta su nueva unión con la A8 en el nudo de Larraskitu. Este tramo, de unos 1000 metros de longitud, se inicia en el enlace de Trapagarán, recogiendo el tronco de la autopista y diversos ramales del mismo, para ascender con una sola plataforma de extraordinarias dimensiones por encima de varios polígonos industriales hacia el área de peaje de Ugarte. Debido a la altura a la que discurre sobre el terreno natural, cercano a los 40 metros, es preciso disponer de un viaducto que abarca prácticamente la totalidad del tramo y que salva tanto las infraestructuras interceptadas como las edificaciones industriales existentes. De hecho, con la voluntad de minimizar las afecciones a las empresas y edificaciones ubicadas en la zona, se ha diseñado un trazado que parte casi paralelo a la A8 y que serpentea entre las naves evitándolas. Su cercanía a la A8 y la diferencia de altura a la que discurre hacen que el nuevo viaducto se convierta en una construcción que se puede contemplar desde muchos puntos de vista y que, por su peculiaridad, está consagrada a ser una obra emblemática. El viaducto de Trapagarán se descompone en dos partes principales, la correspondiente a los viaductos de acceso y la correspondiente al viaducto principal. El viaducto principal es una estructura continua de 670 metros de longitud, dividida en 4 vanos centrales de 125 metros de luz y 2 vanos extremos de 90 y 80 metros respectivamente. La sección transversal del tablero se ha resuelto con un solo cajón o núcleo resistente de hormigón pretensado, que con 18,80 metros de ancho y un canto constante de 5,90 metros, se adapta perfectamente al trazado. Sobre el núcleo, y para completar el extraordinario ancho de la sección, se disponen unos marcos metálicos transversales o jabalcones sobre los que se apoyan amplios voladizos laterales hasta completar los 35,60 metros de anchura total. Estos marcos transversales quedan recubiertos de una chapa metálica decorativa con forma parabólica que genera una superficie envolvente lateral. La parte inferior del núcleo tiene unas nervaduras transversales a modo de prolongación del apoyo de los jabalcones que aligeran la vista inferior del tablero. Los jabalcones exteriores se complementan con unos tubos metálicos interiores que triangulan la sección transversal. El hecho de haber dispuesto un solo núcleo resistente ha permitido definir unas pilas lo más recogidas posibles, resultando mínimas sus afecciones. Las pilas son unos prismas huecos de 8,50 por 5,10 metros con los paramentos redondeados. La parte central del paramento frontal se ha rasurado y texturizado, obteniéndose unas pilas sencillas y elegantes, en consonancia con el tablero. En su cabeza presentan un ensanchamiento para recoger el núcleo del tablero. Los viaductos de acceso son 4 estructuras independientes y continuas que forman parte del enlace de Trapagarán. Estas estructuras van convergiendo hacia una zona de transición que las recoge y que permite el paso de los 4 nervios resistentes a un solo nervio central. Las distancias máximas entre pilas en estas estructuras alcanzan los 80 metros. Vienen determinadas por el paso sobre los distintos ramales del enlace, siendo la longitud máxima de uno de los tableros de 272 metros.
Cada tablero está compuesto por una sección cajón mixta de hormigón acero con canto constante de 3,50 metros, que se completa con una losa superior de hormigón armado. Se ha escogido el uso del acero como elemento estructural principal debido a su facilidad de montaje, minimizando así las afecciones al tráfico en la A8 durante la ejecución de las obras. Debido a la curvatura de los ramales y el escaso espacio disponible, las pilas del viaducto de acceso son de sección circular de 2,10 metros de diámetro con 4 ranuras que las estilizan. La zona de transición es de geometría compleja, puesto que presenta una variación de ancho importante y una variación de canto desde los 3,5 metros de los ramales de acceso hasta los 5,90 metros del viaducto principal. En esta zona, los jabalcones laterales se van alabeando desde su junta con el viaducto principal hasta fundirse con el alma lateral de la sección. La parte inferior, con una geometría clara y contundente en forma de espátula, también presenta unas nervaduras a semejanza del viaducto principal. Enlaza con continuidad estructural con los tableros de los ramales sin necesidad de juntas de dilatación. El proceso constructivo del viaducto principal comienza con la ejecución de las cimentaciones, que serán las encargadas de transmitir las cargas del viaducto al terreno. Se han ejecutado cimentaciones superficiales en las pilas P5, P3, P1 y P0 directamente sobre roca sana. Dadas las dimensiones del viaducto, la ejecución de cada zapata ha necesitado de 1.450 metros cúbicos de hormigón y 260 toneladas de acero. En cuanto a las pilas P2 y P4, y debido a la elevada profundidad de la roca, se han cimentado cada una sobre 16 pilotes de 2.000 milímetros de diámetro y longitudes variables. Los pilotes se recogen en encepados de dimensiones similares a las zapatas. Una vez ejecutadas las cimentaciones, se ha procedido a la construcción de los alzados de las pilas mediante un sistema de encofrados trepantes hasta llegar al capitel. Estos encofrados han permitido ejecutar tramos de 5 metros de altura de pila, con unos rendimientos medios de un tramo por semana, hasta completar la altura total del fuste de cada pila. En cuanto a los capiteles de coronación de las pilas, cada uno de ellos dispone de una geometría particular debido a la adaptación necesaria a los diferentes peraltes del trazado. Por ello, estos capiteles se han ejecutado con un encofrado especial apoyado sobre el fuste de cada pila ya ejecutado. El rendimiento medio obtenido para la ejecución completa de los capiteles ha sido de 6 semanas. Una vez terminado el capitel y de forma previa al inicio de la construcción del tablero, se colocan los aparatos de apoyo, diseñados expresamente para permitir los movimientos que tendrá el viaducto debidos a los gradientes térmicos. Estos aparatos de apoyo se han diseñado para soportar cargas de hasta 7.500 toneladas. Completada la ejecución de las pilas y desmontados los encofrados utilizados, se comienza con la ejecución de la primera fase del tablero. En esta primera fase se ejecuta el núcleo central, con una anchura de casi 19 metros y un canto en torno a los 6 metros. Inicialmente se comienza con la denominada dovela cero, la cual tiene una longitud de 10 metros y se construye apoyada sobre la pila terminada. El rendimiento medio que se ha obtenido en la construcción de las dovelas cero ha sido de 10 semanas. Este elemento se une a la pila mediante anclajes verticales provisionales que permiten absorber los esfuerzos que se producen durante la ejecución del resto del tablero. Sobre la dovela cero construida, se montan dos estructuras metálicas denominadas carros de avance, cuya misión es ir construyendo el resto del tablero mediante el método de dovelas sucesivas. En la construcción de este viaducto se han utilizado un total de 3 parejas de carros de avance que se han ido utilizando en diferentes tramos del mismo.
A partir de esta posición, cada pareja de carros avanza de manera simétrica con respecto al eje de la pila, construyendo de forma secuencial dovelas de 5 metros a cada lado. En la construcción de las dovelas se han obtenido unos rendimientos medios para cada pareja de carros de avance de una semana. Las fases principales del ciclo son el movimiento de los carros y su comprobación geométrica mediante topografía, el ferrallado de la dovela mediante elementos premontados en el suelo, hormigonado de la dovela a través de bombas que elevan el hormigón más de 30 metros, comprobación de la calidad y resistencia del hormigón puesto en obra mediante ensayos de rotura de probetas de hormigón a corto plazo y tesado de los tendones longitudinales mediante gatos hidráulicos que aseguran las dovelas longitudinalmente y dan continuidad estructural. El hormigonado se realiza de forma simétrica en ambas dovelas para evitar desequilibrios importantes durante la ejecución. Este sistema permite la construcción desde el propio tablero, minimizando las afecciones a las edificaciones y viales inferiores. Tan solo se requiere de una zona de acopio al pie de cada pila y una grúa torre para el suministro de materiales. La última dovela en ejecutarse en cada uno de los vanos es la central y une los voladizos de las dos pilas contiguas. Se denomina dovela de cierre. Con la dovela de cierre ejecutada, se establece la continuidad estructural del vano, procediendo a continuación a la eliminación de la unión de la dovela cero con el capitel mediante el corte de los anclajes provisionales con hilo de diamante y dejando que el núcleo del tablero repose sobre los elementos de apoyo definitivos. Con la continuidad estructural del núcleo central del tablero establecida, se inicia la segunda fase con la que se completa la sección transversal del viaducto, hasta conseguir la anchura total de 35,60 metros. El procedimiento constructivo ha sido el siguiente. Mediante una grúa que transita por la parte de tablero ya ejecutado, se colocan a ambos lados los jabalcones metálicos que vienen premontados desde el taller de fabricación. Estos jabalcones se sujetan temporalmente mediante tirantes de acero provisionales recuperables que disponen de un sistema que permite ajustarlos en su posición con elevada precisión. Sobre los jabalcones colocados y nivelados se apoyan unas prelosas de hormigón armado de 8 metros de longitud y 2,5 metros de ancho, que sirven a la vez de elemento resistente y de encofrado para la losa de compresión de hormigón con postesado transversal, que asegura la continuidad estructural a nivel de sección transversal. Terminada esta fase, queda culminada la obra estructural del viaducto principal. El denominado viaducto de transición es la parte de la estructura que permite enlazar el viaducto principal con los viaductos de acceso. Con este elemento se realiza la transición entre el canto del viaducto principal, de 5,90 metros, al menor canto de los viaductos, de 3,50 metros. De igual forma, se realiza la transición en anchura necesaria para las diferentes calzadas que componen los diferentes ramales. Las transiciones se realizan de forma progresiva, de modo que el acabado estético final dé una sensación de continuidad adecuada. La complejidad estructural y geometría variable de este viaducto de transición ha implicado que la construcción del mismo se realice in situ sobre una cimbra de grandes dimensiones, la cual se ha diseñado expresamente para evitar afectar con la misma a la línea de cercanías de Renfe que pasa bajo el viaducto en esta zona. Por último, el proceso constructivo de los viaductos de acceso comienza con la ejecución de las cimentaciones, las cuales han sido, en todos los casos, superficiales y apoyadas sobre roca sana.
Posteriormente, se han ejecutado las pilas, que en este caso son circulares. En cuanto a los tableros, el núcleo estructural de los mismos se construye con vigas metálicas de entre 4 y 6 metros y medio de ancho y 3 metros y medio de canto. Estas vigas se han premontado en taller, en tramos de entre 8 y 17 metros de longitud, que posteriormente se han transportado a obra en vehículos especiales. Una vez allí, se unen varios tramos previa colocación sobre cunas de asiento, que aseguran la geometría definitiva. Conseguidos los tramos de la longitud deseada, se izan mediante potentes grúas y se colocan sobre pilas y sobre apeos provisionales. Las soldaduras finales entre tramos izados se han realizado in situ para conseguir la continuidad estructural. En el diseño del proceso constructivo se ha tenido en cuenta la imposibilidad de afectar al tráfico de la A8 que pasa bajo estos viaductos. Finalizada la construcción del núcleo metálico resistente, se han colocado las prelosas que permiten conseguir la anchura total de los tableros, así como el posterior armado y hormigonado de la losa de compresión, con lo que se completa la obra estructural de los viaductos de acceso. Una vez ejecutada la estructura en su totalidad, las obras se completan con la instalación de las juntas en los estribos y límite del viaducto principal, la colocación de imposte y pretiles en los bordes de los tableros, la ejecución de la barrera de seguridad de separación de calzadas, el extendido de las capas de aglomerado asfáltico en las diferentes calzadas, la instalación de bajantes y colectores para el drenaje del viaducto, la colocación de la señalización y la ejecución de las diferentes instalaciones, alumbrado, energía eléctrica, etc. La realización de esta obra ha conllevado una supervisión continua de la ejecución y posterior comportamiento de todos los elementos estructurales. Entre los aspectos más destacables se pueden citar el seguimiento continuo de las deformaciones de la estructura durante la ejecución, el control exhaustivo mediante ensayos de las propiedades de los materiales, especialmente los hormigones y aceros, así como de los procedimientos constructivos, tesados, ejecución de soldaduras, etc. Y en general, de todos aquellos aspectos que influyen en la construcción y posterior vida útil de la estructura. La prueba de carga realizada al final de las obras ha constatado el correcto comportamiento de la estructura frente a las cargas aplicadas. Como datos relevantes para la construcción del viaducto, se han puesto en obra más de 44.000 metros cúbicos de hormigón. Se han colocado más de 8 millones de kilos de acero en armaduras. Se han colocado más de 3.300.000 kilos en estructuras metálicas. Han pasado por la obra más de 300 trabajadores. Se ha ejecutado el viaducto en 32 meses. El coste total de la obra ha sido de 53.020.843,55 euros, IVA incluido. El viaducto de Trapagarán es una gran obra de ingeniería a la que, a pesar de sus dimensiones extraordinarias, se ha dotado de un cuidado diseño y concepción que responde a las exigencias estructurales, así como a la sensibilidad estética, social y medioambiental que requiere. La variante sur metropolitana es una obra promovida por la Diputación Foral de Vizcaya y la Sociedad Pública Interviac.
Tanto la redacción del proyecto como la posterior supervisión de las obras se ha llevado a cabo por parte de las empresas Prointec, Euscontrol y EIPSA.